Ya comencé a grabar. Vamos a ver entonces, compartir pantalla, y vamos a una pequeña presentación. Muy bien. Si por casualidad se interrumpe la comunicación o algo así, me lo hacen saber rápidamente. Creo yo bastante bien. Esto tiene que ver con vectores y geometría del espacio. En este caso, lo que vamos a ver, bueno, la definición básica de vectores. Bueno, un vector básicamente son herramientas matemáticas, los vectores que nos permiten, que tienen magnitud y dirección, o sea, tienen dirección y sentido. A diferencia de, por ejemplo, de los escalares, que son magnitudes físicas, o en este caso, en general, podemos verlo con magnitudes físicas o matemáticas que solamente tienen, solamente tienen magnitud, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo para ustedes que son ingenieros, por ejemplo, un ejemplo de un escalar, pues, es la temperatura, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La temperatura no tiene una orientación, no es un vector, como si es la velocidad, que tiene en este caso una orientación. Un coche tiene una velocidad porque tiene una orientación, una dirección de movimiento. Ya pasando por ejemplo, al caso de mecánica, que es un tema que ustedes ya dominan, la aceleración, la velocidad, el impulso, son magnitudes que sí tienen dirección, magnitud y dirección, por lo tanto son vectores. Y otras como la temperatura, por ejemplo, o la presión, son magnitudes que no tienen una orientación, entonces son escalares, ¿no? Nosotros entonces vamos a ver ahorita, a dedicarle esta presentación a lo que serían los vectores, sin profundizar mucho. Nuestra definición de vectores va a estar a partir vamos a hacerla a partir de las componentes del mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una definición geométrica de los vectores. En la definición geométrica, el vector se ve como un segmento orientado en el espacio, y entonces, bueno, ahí realizamos todas las operaciones, etcétera, ¿no? En el caso de la definición geométrica. Pero en el caso de la definición por componentes, que es una definición alternativa pero equivalente, lo que usamos entonces son definidos, por ejemplo, en el plano. En el caso del plano, por ejemplo, aquí tengo un vector en el plano y un vector en el espacio, ¿no? Para el caso de vectores en el plano, entonces se define un vector se define perfectamente a partir de dos componentes, en el plano cartesiano en este caso. Y si estamos trabajando vectores en el espacio, que es generalmente lo que en muchas ocasiones vamos a estar trabajando, sería entonces tres componentes para definir perfectamente un vector. Estas definiciones, déjenme ver si algún compañero está todavía intentando entrar.